Jóvenes, buenas noches, les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a hablar de aspectos de torques en el gesto deportivo, primera parte. Para tal propósito he representado gráficamente un miembro superior en el cual la mano se encuentra sosteniendo una mancuerna. Recordemos que hay unos elementos anatómicos implicados. Está el brazo, aquí está el húmero, que es el hueso del brazo. Tenemos el antebrazo con sus dos huesos, el radio, que es el hueso más externo, el cúbito, que es el hueso más interno, y tenemos aquí la mano en una actitud postural con la palma hacia arriba y el pulgar hacia afuera, lo que me induce a pensar que el codo está en una cierta posición de flexión con el antebrazo supinado. Ahora, lo que queremos aquí es trabajar una condición de equilibrio estático. Entonces vamos a suponer que este sistema se encuentra quietecito durante algún determinado intervalo de tiempo, de manera que el músculo va a estar en la misma posición, con la misma longitud, y el sistema de la palanca anatómica, el segmento anatómico más la mancuerna, no se va a mover. Es como una posición fotográfica en algún gesto, ya sea de flexión o de extensión. En la parte de abajo presentamos analíticamente la misma gráfica presentando los vectores fuerza y las distancias de aplicación de esos vectores con respecto al centro de rotación articular del codo. Empezamos con el vector que he pintado de verde. Ese vector es el vector fuerza de contacto articular. Fuerza de contacto articular, que es una fuerza que ejerce el brazo, específicamente el húmero, sobre los huesos del antebrazo. Esa fuerza de contacto no la conocemos y el ángulo que forma con el eje mecánico, que es el ángulo θ, tampoco lo conocemos. Muy bien. Pasamos ahora al segundo vector, que es el que he pintado de rojo y es la fuerza muscular del bíceps braquial. ¿Dónde se aplica esa fuerza? En la tuberosidad radial. Y tenemos aquí que forma un ángulo de tensión muscular que hemos denominado alfa. Ahora, para este ejemplo, esa fuerza muscular es desconocida y el ángulo de tensión muscular hemos asumido que es de 70 grados. Aquí hay que poner mucho cuidado. Cuando decimos que esta fuerza muscular es desconocida, es porque queremos averiguar en este problema particular cuál es el valor de la fuerza muscular que me equilibra el sistema para lograr este estado de equilibrio estático. La distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza muscular y el centro de rotación del codo es una distancia que hemos denominado A, que ahorita la vamos a discriminar. El tercer vector es el vector W, que corresponde al peso del segmento anatómico, antebrazo, muñeca, mano. Y ese peso W se aplica en el centro de gravedad de ese segmento anatómico, que ya sabemos que está en la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del antebrazo. Aquí lo hemos colocado interrogado porque todavía no lo conocemos, pero lo podemos deducir. Notamos que ese peso W forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto con el eje mecánico del segmento anatómico. Finalmente tenemos una fuerza Q, que es el peso de la mancuerna, que hemos asumido que vale 10 kilogramos fuerza. 10 kilogramos fuerza. El peso W que teníamos ahorita era de 1,5 kilogramos fuerza. Este Q es 10 kilogramos fuerza. Y el ángulo con el eje mecánico es de 90 grados. Entonces, ese es el peso de la mancuerna. Y se aplica en el centro de gravedad de la mancuerna. Ahora miremos las distancias. Hay una primera distancia A, que es la que hay entre el centro de rotación articular en el codo y el punto de aplicación de la fuerza muscular del bíceps. Hemos asumido que esa fuerza A es de 5 centímetros. En forma, digamos que general y normal, para los adultos promedios, esta distancia oscila entre 3 y 6 centímetros. Aquí estamos tomando caprichosamente un valor de 5 centímetros. La distancia B, que es la que hemos pintado acá de azul, es la distancia entre el centro de rotación en el codo y el centro de gravedad donde se aplica
el peso W, el centro de gravedad del segmento anatómico, que aún no sabemos cuánto vale. La distancia D es la que hay entre el centro de rotación articular en el codo y lo que es la muñeca. O sea, estamos diciendo que esa es la longitud del antebrazo y es 30 centímetros. Ahora, como ya dijimos que el peso del segmento anatómico se aplica en un punto ubicado en la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal, entonces los 2/3 de esos 30 centímetros son 20 centímetros. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale B. B es 20 centímetros y es el punto donde está ubicado el centro de gravedad del segmento anatómico. Finalmente, la distancia entre el centro de rotación en el codo y el centro de gravedad de la mancuerna es una distancia E que estamos asumiendo tiene un valor de 40 centímetros. Estas distancias, cuando hagamos el cálculo de los torques, las vamos a expresar en metros. Y como ustedes pueden apreciar, las fuerzas en kilogramos fuerza. Yo estoy escribiendo kilogramo, pero recuerden que se trata de kilogramos fuerza. Para calcular los torques debemos utilizar la fórmula general de torques y como va a ser con respecto al codo, entonces vamos a decir que es igual al signo que se determina por la regla de la mano derecha, la fuerza aplicada, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de rotación y el seno del ángulo que forma esa fuerza con el eje mecánico del segmento anatómico. La fórmula general. Muy bien. Entonces empecemos con la fuerza de contacto, que es la que he pintado de verde. Esa fuerza de contacto se aplica ahí mismo en el codo. Entonces, el torque de la fuerza de contacto con respecto al codo tendrá que ser 0. ¿Por qué? Porque al estar aplicada allí, la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de rotación es 0. Están aplicadas en el mismo punto. Entonces, hay que recordar el enunciado de que cuando hay una fuerza que se aplica en un punto determinado, pues esta fuerza no produce torque con respecto a este punto. Además, también cuando la línea de acción de una fuerza pasa por un determinado punto, esa fuerza tampoco produce torque con respecto a ese punto. Aquí tenemos precisamente una fuerza de contacto aplicada en el mismo punto que constituye el centro de rotación. El torque es 0. Vamos con la fuerza muscular. Vamos a calcular el torque de la fuerza muscular con respecto al codo. Vamos a determinar primero el signo. Entonces, recordemos la regla de la mano derecha. Hacemos coincidir la muñeca con el origen del vector y la punta de los dedos con el extremo del vector, de tal forma que la palma mire el centro de rotación y mire que el pulgar queda hacia afuera, de tal manera que al tratar de abrazar el punto, el pulgar sale del plano del tablero y por lo tanto el torque es positivo. Positivo. Sigue la fuerza, pero ¿de qué fuerza estamos hablando? De la fuerza muscular, entonces coloco Fm. Sigue la distancia, pero ¿de qué distancia hablamos? La distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de rotación, que es la distancia A, entonces colocamos A. Y luego viene el seno del ángulo, que forma la fuerza con el eje mecánico de la palanca. Y resulta que ese ángulo es alfa, entonces colocamos seno de alfa. Ahora vamos a reemplazar todas aquellas magnitudes que conocemos. Entonces, coloco el más, como no conozco Fm, eso es lo que quiero averiguar, coloco Fm. A vale 5 centímetros, pero dijimos que aquí lo íbamos a expresar en metros. Pasando esos 5 centímetros a metros me quedan 0,05 metros, es decir, 5 centésimas de metro. Y seno de 70. Volvemos a colocar entonces el más y el Fm y multiplicamos estos dos valores buscando en la calculadora seno de 70 y encontramos con aproximación a 3 cifras decimales 0,047 metros, es decir, 47 milésimas de metro. Muy bien. Vamos ahora para el tercer vector, que es W, y vamos a calcular su torque con respecto al codo. Torque de W con respecto al codo. Primero, determinemos el signo por la regla de la mano derecha. Hacemos coincidir el origen del vector W con la muñeca y el extremo del vector W con la punta de los dedos, con la palma mirando hacia el centro de rotación, de manera que el pulgar queda hacia adentro. Es decir, si trato de abrazar el centro de rotación, el pulgar entra en el plano del tablero y por tanto ese torque es negativo. Sigue la fuerza. ¿De qué fuerza hablamos? De la fuerza W, escribo W.
Sigue la distancia. ¿De qué distancia hablamos? De la distancia entre el punto de aplicación de W y el codo, que es una distancia B. Escribo B. Y luego viene el seno del ángulo, pero dijimos que era perpendicular al eje mecánico. El ángulo es 90 grados, entonces seno de 90. Esto será igual. Coloco el menos. W vale 1,5 kilogramos fuerza. B, ya lo dedujimos, es 0,2 metros porque se trata de 20 centímetros. 20 centímetros porque es son las 2/3 partes de este 30 centímetros. Y el seno de 90 grados es 1. Haciendo todos estos procedimientos, llegamos a que el torque de W con respecto al codo es menos 0,3 kilogramos metro, que se puede leer kilográmetro. Vamos entonces ya a calcular el torque del peso de la mancuerna, o sea, de Q con respecto al codo. Igual, nuevamente, determinemos el signo por la regla de la mano derecha. El origen del vector coincide con la muñeca derecha, el extremo del vector con la punta de los dedos y la palma mira el centro de rotación, de tal forma que al tratar de abrazarlo, el pulgar entra en el plano del tablero y entonces el torque es negativo. Noten ustedes que la regla de la mano derecha es muy importante, porque uno diría, a ver, pero si yo lo considero así, aquí el origen del vector coincide con la muñeca y el extremo del vector con la punta de los dedos, pero la palma no está mirando el centro de rotación, le está dando prácticamente la espalda. Lo que está mirando el centro de rotación es el dorso de la mano. Entonces es muy importante tener claridad en la regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, al hacer los reemplazos de lo que conocemos, colocamos el menos. Este Q vale 10 kilogramos fuerza. E vale 40 centímetros, entonces escribimos 0,4 metros. Y el seno de 90 grados es 1, porque ese también es perpendicular al eje mecánico. Al hacer esos procedimientos me da menos 4 kilogramos metro, es decir, menos 4 kilográmetros. Perfecto. Ahora, como nosotros tenemos que debemos conservar un equilibrio estático, entonces debemos entender que el equilibrio estático reúne dos condiciones, que son el equilibrio rotacional y el equilibrio traslacional. El equilibrio rotacional me dice que la suma de todos los torques es nula, es decir, es igual a 0. Y el equilibrio traslacional me dice que la suma de todas las fuerzas en los diferentes ejes debe dar 0, es nula. Eso lo veremos en la segunda parte.